Maravilloso es reunirnos para estudiar la palabra del Señor, y como decía la lectura de este programa al inicio, Dios nos puso para hacer luz. Y hay muchas personas que están en oscuridad espiritual, y hay un pueblo que está en una oscuridad espiritual muy grande. Ese es el pueblo católico. Y el pueblo católico, aunque ellos creen que están en el camino correcto de la vida eterna, por la Escritura entendemos que no están en el camino correcto. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios puso maestros para enseñar a aquellos que no conocen el camino. Y es por eso que esta es una oportunidad para hablar a aquellos que desconocen las enseñanzas de la palabra de Dios, a fin de que se instruyan y alcancen la salvación que aún no tienen. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema ¿por qué dejé de ser católico? Y la razón es esa: el Señor está a las puertas y ellos necesitan ser alcanzados. Si Cristo viene y ellos no estaban en el camino de la vida eterna, se van a quedar y van a sufrir la gran tribulación. Oremos para que Dios bendiga esta enseñanza, este estudio, y que alcance a mucha gente, hermanos. Porque no se trata de que solamente nos edifiquemos nosotros aquí en este círculo tan pequeño. La idea es que esta enseñanza, esta bendición de la palabra salga de aquí y vaya lejos. Amén. No podemos limitar la palabra, no podemos retener la palabra solamente para nosotros. La palabra debe ser pública y debe llegar lejos para alcanzar, porque eso es lo que Dios quiere, alcanzar a todas las naciones. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre para aprender de tu palabra. Bendice este tiempo y pedimos por ese pueblo tan grande que es el pueblo católico, que ellos necesitan la salvación del alma. Úsanos, Señor, para alcanzarles con tu palabra. Amén. No sé si vamos a tener traducción ahora, para ir un poco más despacio. ¿Mano, va a traducir? Sí. Ok, entonces para ir un poco más despacio, ¿ok? Usted puede seguir. Sí, entonces para ir un poco más despacio con la traducción. El pueblo católico, hermanos, suma una cantidad asombrosa en número. Suman cientos de miles. Es la religión más grande en el mundo. Pero no significa que por ser la religión más grande en el mundo, no quiere decir por eso que están en lo correcto. Así que tenemos una tarea enorme, la tarea de alcanzar a esa población tan grande de hombres y mujeres, entre los cuales hay personas que están buscando a Dios con un corazón sincero. No podemos pensar que el corazón de ellos, de todos ellos, sea un corazón mentiroso. No. Muchos de ellos realmente están queriendo saber del Señor. Así que vamos a considerar algunas de las doctrinas erróneas de esta enorme religión. Una de esas doctrinas equivocadas es la doctrina sobre el bautismo. En Marcos 16:16 encontramos estas palabras: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Ahora, note usted que creer está antes de ser bautizado. No se puede uno bautizar primero y después creer. Y precisamente eso es lo que está haciendo la Iglesia Católica, lo erróneo.
Así que si un católico fue bautizado como un bebé, fue bautizado con un bautismo equivocado, no bíblico, y por tanto no es válido delante de Dios. Mateo 28, 19 dice: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, noten ustedes que primero tiene que convertirse en discípulo, y después bautizarse. No se puede bautizar a alguien que no es discípulo. Así que la Iglesia Católica está poniendo lo que es arriba, lo está poniendo abajo, y lo que es abajo está arriba. Y ese error en cuanto a esta doctrina convierte su bautismo en inválido. Si nosotros conocemos católicos, tenemos que hablar de estas cosas, hermanos, para que salgan de la oscuridad que se encuentran. Aquí vemos un bautismo católico por rociamiento. La Biblia enseña que el bautismo no es por rociamiento, sino es por inmersión. El creyente tiene que sumergirse al agua porque el bautismo es símbolo de morir al pecado y de resucitar a una nueva vida. Y cuando se le derraman unas gotas de agua sobre la cabeza, el simbolismo no está ahí. Así que tenemos aquí otro error grande, la forma en que realizan el bautismo. De manera que tenemos que decirles a nuestros amigos católicos que si ellos realmente quieren bautizarse como Dios manda, tiene que ser por inmersión. Otra doctrina errónea de la Iglesia Católica es que ellos dicen que la hostia que ellos comen en la Eucaristía, que ellos le llaman, que es la Santa Cena, dicen que se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Por eso, cuando un católico come la hostia, es como el que está comiendo literalmente la carne de Cristo. Y esto es una monstruosidad, porque el pan es un símbolo. Nunca Jesús prometió que el pan se convertiría en su sangre. Jesús habló en forma simbólica. Esto es mi cuerpo, simbólicamente. Porque Jesús mismo estaba vivo cuando dijo esas palabras. Y nadie se lo comió a Jesús en esa ocasión. También afirman que el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Por tanto, cuando un católico toma la copa de vino, literalmente está tomando sangre. Y eso es canibalismo. Y eso es abominación delante de Dios. Y los católicos necesitan saber estas cosas. Están haciendo cosas aberradas en contra de la palabra de Dios. Otro error de la Iglesia Católica es llamar a los sacerdotes Padre y al máximo líder llamarle Santo Padre. Esta práctica es una práctica atrevida porque le quita a Dios el lugar que solo a Él le pertenece. Mateo 23, 9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No está hablando del Padre terrenal, del Padre físico, biológico, está hablando en lo espiritual. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Nuestro único Padre espiritual está arriba, en los cielos, viéndonos y cuidándonos, como un Padre amoroso. Por tanto, no se le puede decir Padre a un hombre en lo espiritual, jamás. Esto es robarle a Dios lo que pertenece solo a Él. Así que el sacerdote es llamado Padre y el máximo líder llamado Santo Padre, y también se le llama
el vicario de Cristo, que significa el que está en lugar de Cristo. Así que a la máxima autoridad ellos le llaman el que está en el lugar de Cristo. Como que si Cristo le dio a él ese lugar para representarlo a él en una función absoluta. Y es por eso que aún se atreven a decir que el Papa es infalible, o sea que no se equivoca cuando habla ex cátedra, que ellos le llaman. Entonces, son atributos para un humano que no le pertenecen a nadie, solamente a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando el Padre Católico y el Santo Padre de Roma reciben esos reconocimientos, están recibiendo honra que no les pertenece, pero además están recibiendo adoración, porque estas cosas, este acto es un acto de adoración, el cual pertenece únicamente a Dios. Otra de las doctrinas terriblemente erróneas de la Iglesia Católica es decir que María, la madre humanamente, de Jesús humanamente, que ella es madre de Dios. Esto es una blasfemia, porque están poniendo a Dios inferior, están poniendo a una mujer encima de Dios. Pero si Dios es Dios, no puede tener madre, porque al tener madre deja de ser Dios. Así es que esta es una blasfemia, declarar que una mujer que fue mortal, que fue humana y pecó, como cualquiera, sea la madre de Dios. Ese es un error sumamente grave. Amigos católicos, esto no es posible de seguirlo diciendo, porque es una blasfemia. También dicen que María es otra mediadora entre Dios y los hombres. La Biblia dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Poner a María como mediadora, como puente, como intercesora, es un error doctrinal terrible. Por otra parte, ellos también usan a los santos como mediadores y ruegan a diferentes santos, a Dios, lo cual también es otro terrible error. Otro error enorme en cuanto a María es que afirman que fue engendrada sin pecado. Por eso le llaman la Inmaculada Concepción de María. Es terrible de darle a un humano lo que le perteneció solo a Jesús. Jesús fue el único que fue engendrado sin pecado. Así es que declarar que ella fue engendrada sin pecado es otra blasfemia. Otro de los grandes errores del catolicismo romano es tener imágenes, las cuales, aunque ellos digan que no, están recibiendo adoración, no solamente honra. Imágenes que no solamente son una recordación. Y con ello están violando el mandamiento que dice que no te harás imagen, ni te inclinarás delante de ellas. Pero ustedes pueden ver en esta fotografía de un templo católico. Tenemos ahí al fondo la imagen de Jesucristo, que aunque sea de Cristo, es imagen. Aunque represente a Cristo, si usted se inclina delante de esa imagen, no se está inclinando delante de Cristo, sino de una imagen hecha de piedra, de mármol, de madera o de cualquier otro material. Ustedes pueden ver aquí la imagen de la Virgen María, lo cual también incita al católico a dar una adoración a estas imágenes. Pueden ver en esta fotografía, en las paredes, cantidad de imágenes. Las imágenes de los apóstoles normalmente ellos ponen en sus paredes. Y aunque sean los apóstoles de Cristo, siguen siendo imágenes.
no se puede hacer imagen de un creyente. Ahora recordemos que aunque ellos le llaman que son santos, la verdad es que santos somos los vivos, porque la palabra santo significa apartado. Nosotros somos los santos de la iglesia, porque hemos sido separados del mundo. Pero no se puede dar adoración ni a un humano, ni mucho menos a una imagen construida de un humano. Es costumbre entre el pueblo católico cargar las imágenes por las calles, lo que se le llaman las procesiones. Y con ello caen en aquella denuncia que hace el salmista, que dice que las imágenes tienen ojos y no miran, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan. Y dice, y tal cual es la imagen, así es el que confía en la imagen. Así que una imagen que no ve, que no habla, que no se mueve, es una cosa muerta. Y quien pone su confianza en una cosa muerta, él mismo está muerto. Por eso que un católico no debe de hacer estas cosas si realmente quiere agradar a Dios. Ellos están llenos de imágenes, diferentes nombres, diferentes razones para cargarles, pero al fin y al cabo todos están cometiendo el mismo pecado de adorar imágenes de hombres, lo cual nos está prohibido terminantemente por la palabra de Dios. Ustedes pueden ver en esta foto dos personas inclinando su cabeza delante de la imagen. Inclinar la cabeza es signo de reverencia, es signo de adoración. No podemos darle la adoración de Dios a una imagen. Ni por pequeña que sea esa adoración, no se le puede quitar a Dios ni una parte de la adoración, sino que la honra y la adoración tiene que ser completa al único Dios verdadero y vivo. Aún a los propios sacerdotes se les ha cargado y se les ha adorado y se les ha dado reverencia. Así es que esto es abominación delante de Dios. Ustedes pueden ver que ellos tienen imagen por todos lados. Esta imagen es de uno de los edificios en la Plaza del Vaticano en Roma. Esa parte superior de ese edificio está lleno de imágenes. Así que la Iglesia Católica promueve las imágenes y con ello la adoración de las imágenes. Ahí tienen otra vista de cuántas imágenes. Allá al fondo está el edificio donde reside el llamado Papa de Roma y está lleno, está rodeado de imágenes. Otro de los errores de la Iglesia Católica es poner su enfoque en la muerte de Cristo, no en la resurrección de Cristo. Ellos tienen su atención en un Cristo muerto, en un Cristo herido, en un Cristo derrotado. Y para agravar aún las cosas, han hecho imágenes de Cristo, una imagen grotesca del mismo Cristo. Noten ustedes un Cristo ahí que parece un monstruo, no parece un ser humano. Es una escultura grotesca. Esto es una burla de la persona de Cristo. Imagínense, nada agradable hay en esa imagen de ese Cristo. Así que esto es un ridiculizar la persona de Cristo, es burlarse de la persona de Cristo. Y con ello, en lugar de darle honra, se están burlando de la persona de Cristo. Ahí tienen otra vez ese crucifijo con ese Cristo horroroso. Cuando, si quisieran honrarlo, lo hubieran hecho un poquito más conforme la realidad y no en una forma tan despectiva. En la Iglesia Católica se adora el sol. Ellos no lo dicen públicamente, pero este es un mensaje subliminal.
ellos tienen lo que le llaman el instrumento donde colocan una de las hostias. Y este instrumento tiene la forma de un sol. Ustedes pueden ver los rayos solares. Cuando la Iglesia Católica comenzó, ella copió parte de las costumbres paganas. Y para que el pagano tuviera menos problemas para hacerse católico, hicieron costumbres semejantes a las paganas. Así que este es un simbolismo del sol. Un pagano hace siglos que adoraba el sol. Al ver esto, debió sentir que seguía adorando al sol dentro de la Iglesia Católica. Así es que esto es algo muy grave. Adorar a los astros, el sol, la luna o las estrellas. Ustedes pueden ver, es un sol completamente. Es un mensaje subliminal. Ellos no están diciendo adora al sol, pero con la imagen y el acto se lo están promoviendo. Otro de los errores terribles de la Iglesia Católica es acreditarle al agua un poder de bendecir que el agua no tiene. Y por eso ellos hablan del agua bendita. Y ellos dicen que esa agua que es bendita tiene propiedades como echar fuera demonios, purificar. Pero agregarle al agua propiedades que no tiene, eso se llama superstición. Y la superstición es pecado. El apóstol Pablo habla en 1 Timoteo 4:3 de aquellos que introducirían costumbres antibíblicas, como la costumbre de prohibir el matrimonio. Y dado que la Iglesia introdujo esta costumbre de prohibir el matrimonio en sus líderes espirituales, eso ha generado una serie de pecados sexuales terribles. Porque si estos sacerdotes tuvieran sus propias esposas, no serían presa fácil del enemigo, que los empuja a cometer terribles inmoralidades sexuales. Así que no solamente están violando la ley natural que Dios puso del matrimonio. En el Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si alguien viene y te dice que no te cases, sea cual sea la razón por la cual te lo prohíbe, está yendo en contra de la ley natural de Dios. Y luego se producen las consecuencias. Por no satisfacer la necesidad en una forma natural, se procede a satisfacerla de una forma completamente pecaminosa. Otra de las cosas absurdas de la Iglesia Católica es que ellos tienen un ejército. En el Vaticano hay un ejército que custodia al Padre, al Santo Padre que ellos llaman, que custodia la Santa Sede. Esto es antibíblico, porque nunca vimos a Jesús custodiado, ni con un ejército, ni con un grupo armado. Su protección la recibía de Dios el Padre. Así que tener un ejército privado es otra muestra de ser una religión falsa. Ustedes pueden ver, lo cual también representa un gasto enorme, porque mantener un ejército es una inversión de dinero. En lugar de dar ese dinero a los pobres, lo están gastando para mantener un ejército, que no hace sentido. Así que mejor sería que despidieran a estos soldados y usaran ese dinero para dar de comer al hambriento. Otra de las doctrinas terribles de la Iglesia Católica es la doctrina del purgatorio. La Iglesia Católica enseña que cuando la persona muere, cuando el católico muere, va a un lugar de purificación. Es un lugar donde necesita ser purificado para supuestamente después ser recibido en gloria. Pero ellos dicen que en ese purgatorio hay tormento.
Dicen que no es el tormento completamente del infierno, pero es tormento. Lo cual va en contra de la doctrina bíblica, que nos enseña que al morir partimos para estar con Cristo. Y la Biblia dice claramente que solamente los impíos al morir van a un lugar de tormento. Así es que es una doctrina falsa. Y en siglos pasados ellos cobraban dinero, que se llamaban las indulgencias, para que sus familiares salieran pronto del purgatorio. Así es que otro error terrible que no tiene base bíblica. Otro de los grandes errores de la Iglesia Católica es odiar a los judíos. Sí, el Papa de Roma se ha mostrado muy favorable a los palestinos, que son este grupo que quiere despojar a Israel de una parte de sus tierras, que quiere apropiarse de la capital que pertenece a Israel. La Biblia enseña claramente que el que bendice a los judíos, Dios le bendice. El que maldice a los judíos, Dios le maldice. Y es lo que hace el Papa de Roma. Él bendice a los enemigos de Israel y rechaza a los judíos, que son el pueblo de Dios. Otra doctrina antibíblica. Por esto la Iglesia Católica no es realmente una religión que lleve a la vida eterna. Otro de los errores de la Iglesia Católica es tener un vínculo íntimo y estrecho con los gobiernos a nivel político. El Señor Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No debe un líder espiritual estar sirviendo a Dios y sirviendo en el ámbito político. El Señor Jesucristo dijo: nadie puede servir a dos señores. Si aún la labor misma de pastorear un rebaño es compleja y demanda mucho tiempo, ¿cómo podría un verdadero pastor tener tiempo para mezclarse en política, para tener reuniones con políticos? Sin embargo, el Papa ha recibido las visitas de los grandes gobernantes de la tierra y está ingiriendo en la vida política de los pueblos. Así que esto es completamente antibíblico. En Apocalipsis 17, del 1 al 2, se habla de una religión que se le llama la Gran Ramera. Y dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Sí, la única religión que ha fornicado con los reyes de la tierra es la Iglesia Católica. Ahí tenemos entonces el caso de Putin, que ha llegado al Vaticano. El presidente de los Estados Unidos ha estado en el Vaticano. La primer ministra de Alemania, Angela Merkel, ha estado en el Vaticano. El rey de España ha estado en el Vaticano. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha estado en el Vaticano. Y todos para recibir consejo de la Iglesia Católica y para unir esfuerzos en una causa que no es bíblica. La Iglesia Católica tiene imágenes de inspiración diabólica. Esta obra de arte está en el Vaticano. Es una figura grotesca que, según dicen ellos, representa la resurrección de Cristo. Pero esto no representa la resurrección de Cristo, es una imagen diabólica. Ustedes pueden apreciar cuán grotesca es. Tiene símbolos que se asemejan a calaveras. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, donde se hace un contraste de luces, se ve una figura diabólica, un cráneo.
un cráneo satánico con cuernos. Y esto está en el Vaticano, donde el Papa se reúne con sus cardenales, con sus obispos y también con personas que les visitan. Esto es asombrosamente espantoso. Tiene otra serie de pinturas que asemejan demonios, que asemejan figuras del infierno, que de ninguna manera van a edificar a una persona para guiarlo a los pies de Cristo. En sus templos, en sus catedrales, tienen esculturas con imágenes diabólicas, que prácticamente son representaciones de demonios, de ángeles caídos. Es de nuestro conocimiento el uso del color negro en las sotanas de los sacerdotes, de los cardenales. Pero está demostrado que la Iglesia Católica realiza ritos satánicos dentro de su misma sede. Y el color negro es una de las maneras de hacer honor a esas creencias del infierno. Así es que esa es la razón de por qué una gran mayoría de sus obispos, cardenales, visten las sotanas de color negro. Esto es asombroso, pero esta foto es real. El llamado Papa de Roma, con otra persona que parece ser un cardenal, haciendo esta señal, que es un símbolo de Satanás. Aquí tenemos a otro cardenal haciendo las mismas cosas. ¿Cómo es que siendo ellos representantes de Cristo y pastores espirituales hacen símbolos que son de la doctrina satánica? En Apocalipsis 18:4 dice estas palabras: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En la Iglesia Católica hay mucha gente con un corazón sincero, que están buscando a Dios de corazón, pero están engañados. Para ellos este es el mensaje: que salgan de esta religión falsa, porque las evidencias son abrumadoras. Estas solamente son algunas de las evidencias. No hay tiempo para exponerlas todas. Así que están siendo engañados, y de continuar en ese régimen de mentira y de engaño van a sufrir consecuencias. Así que si tú, amigo católico, quieres realmente al morir ir al paraíso donde está Cristo y los verdaderos santos, sal de ahí ahora mismo, no vuelvas más, y la gracia de Cristo te va a cobijar, te va a alcanzar. Nuevamente, hay mucho católico que está buscando a Dios con corazón sincero. Por ello, deben escapar del juicio severo que viene sobre esta institución antes de que sea demasiado tarde. Amigo católico, estás a tiempo. Te invitamos a humillarte delante del verdadero Dios, pedirle que te perdone y pedirle que te dé voluntad para no volver a esa religión que, aunque tenga apariencia de ser una religión verdadera, es en realidad un engaño del diablo. Que Dios te bendiga y esperamos verte en el cielo, en el paraíso con Cristo. Sí, con corazón sincero, te apartas, te lavas con la sangre de Cristo en verdad y vives para Él. Recuerda, el tiempo se acaba. Cristo viene por su iglesia
dentro de muy poco tiempo. No te quedes. Sal de ahí y escaparás con la iglesia en el día del arrebatamiento. Que Dios les bendiga.